Saludos, esta es la cuarta clase del curso Introducción a la Teoría Nodal Psicoanalítica y en esta ocasión quisiera comenzar con una pregunta que me hizo Sol desde Ecuador. En verdad es un comentario y una pregunta, tiene varias aristas interesantes, así que iré desglosándola poco a poco. Yo quería preguntarte si tal vez se podría profundizar un poco más en cómo se piensa el efecto de una interpretación en análisis en términos de topología. Eh, sí, sí lo haremos, pero lo haremos luego. No es lo que me interesa ahora, es lo que haremos en probablemente la próxima clase. Comenzaremos a tocar un poco el proceso analítico en términos de topología, pensando precisamente en la noción de acontecimiento, es decir, el afecto que sucede en la persona tras una interpretación. No es algo que lo reconozcan a nivel consciente, sino que es algo que más bien está operando en otro registro, en otro tiempo. Y la única noticia que tiene la persona en ese momento de que algo aconteció es en el cuerpo. Por ejemplo, mareo, escalofrío, etc., pero sin entender a nivel consciente lo que conlleva esa interpretación. Bien, lo que me va a interesar de esta pregunta no es precisamente contestarla porque manejo otra teoría que la que supone esta pregunta. Sin embargo, me parece una pregunta genial porque nos va a permitir ubicar una manera de armar el mundo específica. ¿Se acuerdan que habíamos comentado cómo había diferentes maneras de construir la realidad, diferentes maneras de establecer los elementos que constituyen la existencia o los elementos que hay y cómo estos arman la realidad? Entonces, esta es una manera bastante difundida, una manera que incluso diría que casi todo el mundo contempla, que es una diferencia entre cuerpo y otro registro que sería lo consciente. Yo lo pondré más del lado del lenguaje. Entonces tuviéramos como si por un lado hubiera algo más estable y del otro estuviera lo más subjetivo, más consciente. Esto me va a interesar muchísimo porque es un caso particular de lo que yo les voy a comentar continuamente. Ya lo he hecho, lo voy a seguir haciendo porque es la manera en la cual yo concibo las cosas, que es lo lingüístico y lo extralingüístico. Lo lingüístico estuviera, el inconsciente estuviera del lado de lo lingüístico, el cuerpo, el mareo, los escalofríos estuvieran del lado de lo extralingüístico. Pero veamos lo interesante de la pregunta de Sol, es que considera que hay algo que no se reconoce a nivel consciente, es decir, que no entra dentro de lo lingüístico, sino que es algo que más bien está operando en otro registro, en otro tiempo. Y la única noticia que tiene la persona en ese momento de que algo aconteció es en el cuerpo, es decir, hay una preeminencia del cuerpo sobre la conciencia, es decir, el cuerpo es la base sobre la cual después la conciencia puede tener una noticia o no. Entonces acá está poniendo, digamos, que lo extralingüístico, en este caso el cuerpo, está por encima, está determinando lo lingüístico, que estuviera en este caso la conciencia. Entonces lo lingüístico estuviera subyugado, estuviera dominado por, estuviera a servicio de lo extralingüístico. Entonces vamos a ver cómo se arma. No es nada más que tenemos estos dos elementos, lo extralingüístico y lo lingüístico. Ya eso es una separación importante. Sin embargo, vamos a ver cómo hay una manera particular de anudar lo extralingüístico y lo lingüístico de tal manera que lo extralingüístico domine, que lo extralingüístico sea el centro, que lo extralingüístico venga a ocupar las fallas que deja lo lingüístico. Es decir, cómo el cuerpo es más importante
o es más estable, es más objetivo, tiene mayor materialidad, independiente de la conciencia, lo lingüístico, aquello subjetivo. Esto justamente es lo que yo les voy a plantear con el enlace browniano de 4. No sé si ven no me voy a meter en esto ahorita, es una gran discusión, la analogía, el modelo, el soporte. A mí me gusta usar soporte, pero bueno, con el enlace browniano de 4, donde justamente el cuarto redondel, aparte de lo real, lo simbólico, imaginario, viene a ocupar ese lugar donde el lenguaje falla, donde no hay noticia, donde la persona no registra noticia de lo que acontece en este registro, que sería el registro extralingüístico, corporal, que es el que viene a completar, a llenar los huecos, a de alguna manera u otra unir y mantener estable aquello que por sí solo no se mantendría estable, que sería la conciencia y el lenguaje. Es decir, los tres redondeles apilados, que sería el lenguaje, digamos, desbaratado, con una falla, no se mantendrían solos si no fuera por algo extralingüístico, algo por fuera de ellos que viniera a anudarlos los tres. La conciencia no se sostuviera si no fuera por el cuerpo, donde operan cosas como por ejemplo el mareo, el escalofrío, y de lo cual la conciencia puede no tener noticia. Esto es una pregunta, como les dije, buenísima, que vamos a seguir trabajando, pero bueno, quería por ahora comentar eso. Bien, entonces comencemos con el tema de hoy, que me imagino que será la razón por la cual la mayoría de ustedes está tomando este curso. Hoy intentaremos responder la pregunta sobre el Santón. Para hacer esto, tomaremos primero una definición y un caso. Más específicamente, primero obviamente daremos la definición topológica, que es la que nos ocupa y es la verdadera definición de Santón. Luego daremos una definición hablada del Santón, verbal, y tres caracterizaciones. Es decir, tres maneras sobre las cuales, con las cuales Lacan se ocupa sobre el Santón. Estas tres caracterizaciones son la sumatoria, en verdad el sigma, pero es una letra griega que se usa en matemática para la sumatoria, la nominación y el sufrir por tener un alma. Y luego trabajaremos con el caso freudiano, que es, aparte del de Joyce, obviamente, uno de los casos paradigmáticos que Lacan toma. Es decir, tomaremos a Freud como un caso. O la manera, o digamos, la estructura, la organización que Freud sostenía, lo tomaremos como un caso y mostraremos cómo tiene un Santón. De hecho, podemos ver el Santón de dos maneras diferentes, es decir, dos caracterizaciones, que serían la realidad psíquica y el complejo de Edipo. Entonces, bueno, hacia allá nos encaminamos. Es bastante denso, así que va a ser mucha información a la vez. Trataré de que sea lo más entendible, lo más claro y lo más ameno posible. Sin embargo, se trata de bastante información y de un giro al cual capaz no están habituados. Entonces, bueno, tenemos la definición topológica del Santón, que sería este redondel cuarto que tiene medio una forma de chorizo o de bandita para cuando uno se cae y lo curan. Esa sería, digamos, la definición topológica, ese redondel en un enlace browniano de 4. Entonces ahora todos van a ser maneras de hablar sobre eso, de comentar eso de manera hablada, de manera verbal. Entonces la definición verbal que yo les voy a proponer es: el Santón es el redondel que viene a enlazar lo real, lo simbólico y lo imaginario, compensando en su lugar una falla en la estructura del lenguaje mediante el enlace de esos tres registros. Es decir, los tres registros, real, simbólico e imaginario, tienen una falla.
que el Santón viene a compensar. La estructura del lenguaje tiene una falla, es decir, es no toda, y el Santón se viene a ubicar ahí, en ese lugar, haciendo un todo. Básicamente yo ubico acá el inicio del análisis, primero porque Lacan lo ubica como tal en la clase mencionada anteriormente del seminario 22, pero también porque esto nos va a permitir plantear la ontología euclidiana, específicamente la metafísica. Y Lacan propone en Palabras sobre la histeria, que fue una conferencia que él dictó el 26 de febrero de 1977, que la metafísica es la histeria, es decir, hace una equivalencia entre la metafísica y la histeria. Entonces, si planteamos que Lacan intenta desechar, o desechar no es una buena palabra, después diré por qué, pero intentará tratar, intervenir sobre la metafísica, esa intervención sobre la metafísica sería equivalente a la intervención sobre la histeria. Esto lo pueden encontrar, o es mi traducción, a partir de Patu Lacan, del sitio web de la ELP, la página 1889. Entonces, veremos cómo el Santón es una manera de armar una metafísica, es decir, de armar una histeria, y eso es lo que se tratará en el análisis. Bueno, primero empecemos entonces con las tres caracterizaciones que eran sumatoria, nominación y sufrir por tener un alma. La sumatoria sería, en verdad tomando, esto es una interpretación, bueno, pero la letra griega sigma, con la cual Lacan llama el Santón, en matemáticas se refiere a la sumatoria, ¿sí? Es una manera de escribir una suma. Imagínense que tuviéramos que sumar los números del 1 al 100. La manera, digamos, más clásica de hacerlo sería 1, poner el 1, escribir más, escribir 2, más, 3, más, 4. Pero son 100 números que tuviéramos que escribir y 99 signos positivos. Entonces, los matemáticos desarrollaron una notación que se hace con la letra sigma, donde se pone arriba el último número, abajo el primer número que se tomará y la operación que se hará en el medio. Es decir, acá podremos tomar el ejemplo de este signo que ven, y eso quiere decir que para los números del 1 al 3, el 1 está abajo, el 3 está arriba, es decir, vamos del 1 al 3, efectuaremos la operación x al cuadrado. Entonces tuviéramos que esa operación que eso designa sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Es decir, cada uno de los elementos que se da con la letra sigma de abajo a arriba, y todos intermedios, los pondremos ahí efectuando la operación que se designa. Entonces tuviéramos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, da 1 más 4 más 9, es decir que sería 14. Entonces esto sería una manera de, digamos, unir lo real, lo simbólico y lo imaginario, digamos que abusando de la matemática y solamente para fines ilustrativos, pudiéramos escribir que el sigma es igual al R más S más I de real, simbólico, imaginario. El Santón viene a ese lugar de anudar, de hacer uno el lenguaje y sus diferentes registros que nosotros ponemos a través de los redondeles de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Es decir, el Santón efectúa la sumatoria de los tres registros. Sin embargo, esto hay que hacerle una excepción, digamos que es un asterisco. El Santón no es cualquier unión de lo real, lo simbólico y lo imaginario, ¿sí? Sino que opera donde hubo una falla en el origen. Esto es parte de la definición que habíamos propuesto anteriormente del Santón. Y la notación sigma no da cuenta de esto que viene en la causa, que viene en el origen. Sin embargo, bueno, es una manera, digamos,
de entender aquello a lo cual Lacan se refiere con Saint-Homme. La sumatoria, en este caso, de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Pasemos a la segunda caracterización, que sería la nominación. Esto lo da Lacan en la última clase del seminario 22, está bastante claro. La utilización de sigma está casi a través de todo el seminario 23, sobre todo en las primeras clases. Entonces tenemos la nominación en la última clase del seminario 22, que propondré que tiene en verdad dos acepciones. Normalmente me imagino que ustedes habrán escuchado la nominación en tanto nombre, especialmente dar nombre y el padre del nombre y todo esto que se ha hablado en cuanto a hacerse un nombre propio. Si bien eso es una manera de entender la nominación, es decir, que el lenguaje viene a darle nombre a los elementos de la realidad, también se puede entender como una autoridad, es decir, como una designación, como se nominan a los candidatos de una elección. Entonces hablaremos brevemente sobre esas dos acepciones, que creo que es importante tomar en cuenta ambas. En cuanto al nombre, podemos ver que el lenguaje viene a darle nombres a los elementos de la realidad. Sería una manera de pensar, digamos, la relación entre el lenguaje y el mundo. Probablemente sea la más difundida. Es decir, acá atrás tengo una pared y en realidad hay un objeto al cual yo, más o menos arbitrariamente, le pongo el nombre de pared. Sin embargo, una vez que se le pone el nombre de pared, solo será una pared, es decir, no será un gato. O sea, y así se arma un concepto de verdad, que es el más común, el más difundido, como adecuación al objeto, ¿sí? Porque se piensa que la mente, digamos que intenta ser un espejo de la naturaleza, es decir, si mi mente no es un espejo de la naturaleza, hay algo anormal dentro de mí y por eso las alucinaciones son ver algo que efectivamente no está ahí, es decir, donde mi mente no funciona como un espejo de la naturaleza. Esto lo estoy enmarcando para que vean también cómo se va armando la metafísica, que justamente es lo que yo propongo que el trabajo analítico intenta, sobre lo cual intenta intervenir. Entonces vemos cómo la nominación en tanto nombre es partícipe o cómplice de una ontología euclidiana donde el lenguaje viene a darle nombre a los elementos de la realidad. Sin embargo, es importante que pensemos que no solo son elementos de la realidad, sino que también pueden ser objetos abstractos. En este caso particular, los redondeles de cuerda son elementos abstractos de los cuales tuviéramos que hacer cierta diferenciación. Esto va más o menos con lo que les había hablado anteriormente sobre que en el enlace Borromeo no se puede diferenciar entre los tres registros, es decir, no hay manera de decir cuál es cuál. Sin embargo, con el Saint-Homme sí, habría la manera de decir cuál es cuál. Lacan intenta esto de diferentes maneras, usualmente se ponen con colores diferentes o letras, sin embargo, habría otra manera de hacerlo que sería con el Saint-Homme mismo. Lo importante de ver acá, no me meteré con eso porque es algo bastante técnico y no viene mucho al caso. Lo importante de retener es que el Saint-Homme permite poner, diferenciar entre los elementos o los objetos presentes o lo que hay, digamos. Eso en tanto nominación, donde se necesitaría algo aparte de la realidad o aparte del lenguaje, es decir, de otro dominio que viniera a realizar el lenguaje, pongámoslo de esa manera, donde la realidad y los objetos de la naturaleza de la realidad sería aquello que el lenguaje designa. Y por otro lado, pudiéramos pensar la nominación como una designación, como una, o sea, de la manera ligada a la autoridad. Es decir, como cuando supuestamente el pueblo designa o nomina a uno de los candidatos
para una elección. Es decir, están haciendo unas primarias y la misma institución, el mismo partido político o eh, el pueblo viene y designa uno de los precandidatos para que se vuelva candidato a unas elecciones presidenciales, por ejemplo. En ese sentido, también podemos pensar la nominación, donde hay una designación a partir de la autoridad. Esto, dentro del enlace browniano de 4, vuelve excepcional a un registro, es decir, este registro es especial, es extraordinario, como también se dice este es el candidato que es. Esto lo podemos ver en el enlace Hopf, ¿sí? Es decir, hay una manera de transformar, de mover el enlace browniano de 4 de tal manera de que quede como este enlace Hopf, que son como dos anillos uno dentro del otro. Entonces con el enlace Hopf podemos ver que el Santón hace, digamos, especial a uno de los dos registros, a uno de los tres registros, perdón. Y también lo podemos ver en este diagrama que hace Lacan, donde podemos ver que la nominación se opone a uno de los registros, quedando los otros dos por fuera. Es decir, diferencia a uno, saca uno del grupo de los tres. Si bien Lacan al final del seminario 22 trabaja con tanto la nominación simbólica como la imaginaria, como la real, es decir, las tres nominaciones, el seminario después se llama el Santón, es decir, que desecha las otras dos maneras de pensar la nominación y pensar, digamos, el Santón respecto a el redondel que designa. Es decir, pareciera estabilizarse en Lacan que el análisis trabaja cuando hay una nominación simbólica. Por eso tiene que ver con el síntoma, por eso tiene que ver con el Santón. Entonces, bueno, esta es la manera que nosotros la trabajaremos también en tanto nominación simbólica. Sin embargo, bueno, no... Ya verán por qué viene el caso, pero tendrá que ser un poco después. Por ahora lo importante es poder pensar que el Santón lo que hace es tener una relación especial, una relación excepcional con uno de los tres registros, que será el simbólico. Eso en cuanto a la nominación. Y finalmente tenemos sufrir por tener un alma. Esto es una versión bastante poética, a mí me parece bastante clínica de pensar digamos, el inicio del análisis. Digamos que la gente o los casos comienzan cuando se formaliza o cuando se tiene que hay un sufrir por tener un alma. Esto lo pueden encontrar en las jornadas de estudio en la Escuela Freudiana de París en las conclusiones, dictado el 9 de noviembre de 1975. Te los leo porque me parece que es uno de esos momentos donde Lacan, digamos, se está luciendo en tanto poeta. Cito: aquello es la psicopatía propiamente hablando, en ese sentido que un alma es aquello más jodido que hay. El abatimiento bajo el cual viven casi todos los hombres de nuestros días concierne aquello que tener un alma de la cual lo esencial es ser síntoma. Esto está traducido literalmente y por eso suena un poco, digamos, raro, pero básicamente lo que Lacan está planteando acá es la psicopatía en tanto pasión o sufrimiento, patos, por la psique, es decir, por el alma. Pasión por tener un alma o sufrimiento por tener un alma. Y está diciendo que es lo más jodido que hay y el abatimiento bajo el cual viven casi todos los hombres de nuestros días. Dice que, esta parte es importante, de nuestros días concierne aquello de tener un alma, es decir, el abatimiento viene por tener un alma de la cual lo esencial es ser síntoma. Es decir, que hay una causa de sufrimiento paradigmática en la sociedad, es decir, que la sociedad sufre de esta manera, que se intenta evitar pero infructuosamente, es decir, uno intenta no sufrir teniendo un santón, pero bueno, se vuelve a caer ahí, se vuelve a caer ahí. Esto lo pudiéramos pensar entonces como el síntoma contemporáneo.
todos los años, y es como si fuera, van yendo como cada década y después cada año, cada mes, cada día, después van a terminar cada segundo, haciendo una lista de síntomas contemporáneos que por lo general terminan siendo, uno, cosas nuevas, o dos, cosas que a los psicoanalistas en general les parecen raros, especialmente los psicoanalistas, digamos, con un poco más de experiencia, para no llamarlos más viejos. Entonces, Lacan está proponiendo que el síntoma contemporáneo tiene que ver con la psicopatía, es decir, con el sufrir por tener un alma. ¿Cuál sería el sufrimiento asociado a tener un alma? Básicamente, lo que va a proponer el alma es que nosotros somos individuales y autónomos. Esto vamos a ver que obviamente tiene que ver con los griegos, pero también tiene un fuerte componente religioso. Obviamente nosotros tenemos lo griego, digamos, metido a través de la religión católica en nuestra sociedad. Entonces, la acepción que nosotros le damos a psique es alma, y es alma pensada como lo pensaba, por ejemplo, Santo Tomás. Entonces vamos a ver cómo el alma, que supuestamente está dentro de cada uno de nosotros, nos hace sufrir, porque nos hace pensar que hay un alma, primero, dentro de cada uno de nosotros, dos, que somos unos individuos dotados de esa alma, y tres, que a través de esa alma nosotros podemos hacer ciertas cosas, es decir, ser autónomos. Lacan dice que la psique es justamente lo que todo el mundo intenta evitar. Entonces acá vamos a ver en la clase de 11 de febrero de 1975 del seminario 22, la página 76 en Stafferla, que la psique es justamente aquello que todo el mundo intenta evitar. Eso hace dificultades increíbles, eso conlleva un mundo de suposiciones, eso supone todo, eso supone Dios en todo caso. ¿De dónde habría almas si no hubiera Dios? Y si Dios, además, no nos hubiera expresamente creado para tener una. Aquello es ineliminable de toda psicología. Es decir, Lacan acá está dándole durísimo a el santón, ¿sí? Si pensamos la psicopatía como el santón, a partir de la definición que Lacan da en las jornadas del estudio de la Escuela Freudiana de París en sus conclusiones, si pensamos que el santón es sufrir por tener un alma, y empezamos a pensar por qué el alma da sufrimiento, es porque supone todo, supone Dios. Y además supone Dios como causa teleológica. ¿De dónde habría almas si no hubiera Dios y si Dios además no nos hubiera expresamente creado para tener una? Es decir, Dios nos hizo a nosotros con un propósito determinado. Ese propósito determinado es tener un alma, y agregaría acá al alabarlo a Él. Y además no es nada más que está poniendo del lado del santón la psicopatía, el alma, Dios, suponer un todo, sino que lo pone del lado de la psicología, ¿sí? Aquello es ineliminable de toda psicología. Es decir, no se puede quitar la psicopatía, el psique, el alma, Dios, el todo, la metafísica de la psicología. Entonces, si ponemos eso de un lado, nos va dando todo un panorama de una religiosidad que Lacan está intentando, digamos, proponer como el inicio del análisis. No en el sentido de católico, judío, no sé, chiita, sino una cierta estructura topológica que él caracteriza para el inicio del análisis. Es una manera de hacer el amarre entre lo individual y lo universal. Esto tendremos que tenerlo en cuenta para después comentarlo en contraposición al enlace Borromeo. La manera de hacer un todo acá, de amarrar lo individual y lo universal, es que todo el mundo tiene una alma individual, pero todas fueron creadas por Dios. Ya al decir, como les había comentado anteriormente, decir todos somos únicos, ya es armar una universalidad.
Ya darle a todo el mundo un alma individual es armar una universalidad. Y al momento que se arma esta universalidad, se arma Dios también. Porque estas almas, ¿de dónde vienen? Bueno, Dios nos creó para que las tuviéramos. Es decir, instaura una metafísica. Y Lacan propone que esto es equivalente a la realidad psíquica. Esto obviamente nos va a permitir entrar dentro del caso freudiano, pero básicamente lo que tenemos que poder pensar es que el alma, como agente autónomo interno, es para cierta cosmovisión, que sería la religión, una manera de instaurar la relación de cada individuo con el todo. De la misma manera que lo va a hacer la realidad psíquica, es decir, cada uno ve el mundo a través de los lentes propios. Pero bueno, hay un mundo estable que la gente entonces ve a través de su visión particular. Entonces, vamos a también tener del lado de Dios, de la religión, de la psique, del alma, del sufrir por tener un alma, del santón, vamos a tener entonces la realidad psíquica y por lo tanto el caso freudiano. Esto digamos que es una herejía bastante grande. Usualmente no se suele aceptar que Lacan tuvo diferencias grandes respecto a Freud. Sin embargo, bueno, esto ya se ha tratado muchísimo. Básicamente toda la obra de Alfredo Edelstein tiene que ver con esto. Si quieren uno en particular, pueden buscarse otro Lacan, donde podrán ver las diferencias entre Lacan y Freud, pero bueno, no me interesa entrar tanto en eso ahorita, sino plantear algunas coordenadas que pudiéramos pensar como el caso freudiano. ¿Por qué el caso freudiano? Porque es la manera que Freud tiene para, digamos, describir o interpretar o hacer con la realidad. Lacan propone que esta manera es bastante problemática, porque en él, la manera que lo dice Lacan es que los tres de él, los tres de Lacan, hacen que Freud se deslice. Más de una vez habla de una cáscara de banana, ¿sí? Como en las caricaturas, como en las comiquitas, el personaje está caminando y camina sobre una cáscara de banana y bueno, se da la vuelta, se cae, etc. Lacan propone que él hizo lo mismo con Freud. Es decir, que él le puso una cáscara de banana para que Freud se cayera. Digamos que es una manera que él tiene bastante caricaturesca de pintar la subversión que hizo con Freud. Freud dice que, Lacan dice que Freud no pudo contar con tres. Como les había dicho anteriormente, digamos que Lacan propone que primero se llega a 4 y después a 3, ¿sí? Es decir, no es de 3 a 4, sino que se va de 4 a 3. Por eso Lacan no pudo llegar a 3, pero sí llegó a 4. Es decir, se quedó estancado en el 4 cuando pudo haber hecho el paso hacia los 3. Y vamos a proponer dos maneras de pensar el santón freudiano. Lo que no quiere decir que Freud tenga más de un santón, sino que su manera de enlazar siempre contó con un cuarto término, además de la estructura del lenguaje, y en este cuarto término, es decir, el santón, podemos ubicar diferentes conceptos, es decir, no es que hay solo una manera de... no es que siempre se organiza en uno absoluto, sino que siempre se organiza alrededor de uno, pero ese uno puede variar. En el caso de Freud varía, por ejemplo, de realidad psíquica a complejo de Edipo. Sin embargo, la organización es tal que siempre hay un elemento absoluto, un elemento idéntico a sí mismo, que es el que permite hacer todo el armado conceptual y estructural. Bien, entonces Lacan propone en el seminario 22, dice, ¿qué hizo Freud? Yo voy a decirles. Él hizo el nudo de 4 con esos tres. Esos tres que yo le supongo cáscara de banana bajo el pie. Pero entonces, acá como él procedió.
Él inventó algo que él llama la realidad psíquica. Es decir, Freud se encontró un problema. Y entonces podemos ver que no es que Lacan, que obviamente sería algo un poco delirante, no es que Lacan le tiró una cáscara de banana y Freud se cayó. No, es que la lectura de Lacan, o sea, primero porque Freud estaba muerto cuando Lacan estaba desarrollando esto, es que la lectura de Lacan es de tal manera que hace que Freud, como nosotros lo conocemos, se trastabille. ¿Sí? Hace que Freud revela la problemática de Freud. Esto está en la clase del 14 de enero de 1975. Entonces Lacan propone que él hizo un nudo de 4 con esos 3, es decir, que no pudo hacer con... es decir, que la lectura lacaniana no se ajusta a Freud, sino que la lectura lacaniana es una subversión de lo que Freud hizo. Revela cómo Freud no pudo llegar a esos 3, sino que necesitó un cuarto. Lacan dice que ese cuarto, Freud lo llama realidad psíquica. Entonces, ya habiendo establecido el alma y su relación con Dios y cómo esto hace algo individual y universal, y además cierto trabajo relacionando alma con realidad psíquica, vemos cómo en Freud, si bien desecha y bardea todo el tiempo la religión, hace que retorne algo religioso en su propia concepción, en su propia teoría. En la clase del 11 de febrero de 1975, Lacan propone que en Freud hay elisión de mi reducción a lo imaginario, a lo simbólico y a lo real, como anudados todos los 3 entre ellos. Y eso que Freud instaura con su nombre del padre, idéntico a la realidad psíquica, a aquello que él llama la realidad psíquica por el nombre a la realidad religiosa. Porque aquello es exactamente la misma cosa, porque es así por esa función de sueño que Freud instaura el lugar de lo simbólico, de lo imaginario y lo real. Es decir, que Lacan lo que está proponiendo es que Freud necesitó un concepto adicional a los conceptos que él maneja. Freud necesitó un concepto extralingüístico, un concepto absoluto, para poder abordar el psicoanálisis. Él, Lacan, en cambio, solo necesita los 3. Y justamente al leer Freud, el caso freudiano, a partir de los 3, se puede dar cuenta que Freud tuvo un problema, digamos, conceptual, que es el problema de la realidad psíquica o el problema del complejo de Edipo, ambos siendo lo mismo estructuralmente. Lacan ¿y qué sería esta realidad psíquica? Porque obviamente la pudiéramos conceptualizar de muchas maneras diferentes. Lacan se refiere a la realidad psíquica como un proceso de la experiencia, que corresponde a la oposición del pensamiento a la percepción. Es decir, tenemos pensamiento y tenemos percepción. Una de sus caras siendo la percepción ligada a la actividad alucinatoria, al principio del placer, un proceso en tanto que él es proceso de ficción. Es decir, se refiere a la experiencia de la persona de poseer su propia percepción de la realidad. Esto me imagino que lo habrán visto por todos lados, como si cada uno pudiera ver a través de sus propios lentes, cada uno ve la feria como quiere. Todo el mundo tuviera una versión de la realidad que fuera, digamos, igual de verdadera y por lo cual no se pudiera juzgar. Lo que propone Lacan es que esta visión es parte, digamos, de esa corriente de la cultura bajo la cual Freud sucumbió. Es decir, si bien Freud iba yendo en un sentido, hubo una parte de la cultura que lo hizo regresar. Si bien estaba remando en contracorriente, la corriente de alguna manera le ganó. Que además podemos ver que sigue estando presente en el psicoanálisis. Digamos que para mí está más presente que nunca. Y ahora digamos que se estabilizó bajo el concepto de fantasma, que sería, digamos, la manera, el cristal por el cual ve la gente el mundo, la percepción psicológica o la verdad propia de la persona.
Sin embargo, esto digamos que se pudiera hacer el estudio de que no. Por ejemplo, Alfredo Edelstein en tanto las estructuras clínicas a partir de Lacan, volumen 2, como en la topología en la clínica psicoanalítica, plantea otra manera de ver el fantasma y lo apoyado por citas de Lacan. Entonces tuviéramos por un lado una realidad psíquica, por otro lado, digamos, la realidad compartida, que vemos cómo se va armando universal, ¿sí? Hay algo ahí y a partir de eso cada uno ve defectuosamente, cosa que es importante, defectuosamente la realidad compartida. Es decir, no hay nadie que vea la realidad real, sino que se ve de manera fallida, de manera problemática. Entonces podemos ver cómo lo individual está subordinado a lo universal, es decir, hay algo universal que todo el mundo puede ver, donde la persona, el individuo, está subordinado a ella, es decir, solo ve eso de manera, digamos, estable, pero la ve mal. Entonces tenemos una realidad estable, objetiva, y que todo el mundo fallidamente ve a través de un marco particular. No sé si ven cómo se va armando a la vez algo central, alrededor de lo cual está todo lo otro, pero es algo central absoluto, duro, material, estable, objetivo, y cada uno ve fallidamente, están todos los otros punticos alrededor, como si imaginémonos un monolito y todo el mundo alrededor, viendo de manera fallida, de manera mala, o que no corresponde a eso, el monolito. Entonces vemos de nuevo, o sea, esto para hacer la conexión con lo anterior, de que si bien es una postura respecto de la individualidad, también sigue armando un todo, un universal. Es decir, es un singular que arma un universal. Por el otro lado, bueno, tenemos el complejo de Edipo, que esto lo podemos ver en el seminario 22, la página 23 de Stafferla, que correspondería a la clase del 14 de enero de 1975, donde Lacan dice que aquello que Freud, llama la realidad psíquica tiene perfectamente un nombre. Es aquello que se llama complejo de Edipo. Es decir, Lacan está proponiendo Santón, el Santón de Freud es la realidad psíquica. Y la realidad psíquica es el complejo de Edipo. Entonces tenemos que en el lugar del Santón también podemos ubicar el complejo de Edipo. Para Lacan este es un concepto que le permite dar significación a todo el campo de la experiencia psicoanalítica. Es decir, para Lacan el complejo de Edipo se reconoce por, abro comillas, cubrir de su significación el campo entero de nuestra experiencia. Será dicho en nuestro propósito marcar los límites que nuestra disciplina le asigna a la subjetividad. Es decir, el código absoluto de lectura que el psicoanálisis freudiano tiene es el complejo de Edipo. Veremos que este es el complejo de Edipo más mítico. Luego también podremos ver que hay una manera de leer psicoanalítica de otro corte, más en el sentido de Lacan, que también invoca el complejo de Edipo, a condición de pensar algo muy específico, que es que el padre está muerto. Comúnmente se piensa el complejo de Edipo como que el padre todavía está vivo, ¿sí? Que bueno, se reconcilia el hijo con el padre, pero bueno, no es que el padre muere. Lacan lo que va a proponer, y que vamos a desarrollar brevemente, es que el padre está muerto en el complejo de Edipo, y esto es lo que nadie rescata en Freud. Si se lee a Freud ingenuamente, sin advertir que el padre está muerto, se puede llegar a un código absoluto de lectura, que es justamente lo que Lacan reprocha en Freud. Esta cita es de los escritos de Función y Campo de la Palabra y el Lenguaje, el apartado 2, que en la versión de francés está en la 277. Es decir, la lectura de la experiencia humana se hace en psicoanálisis a partir del complejo de Edipo. La manera, las relaciones y sus normas
que se pueden dar en la experiencia humana, el psicoanálisis lo lee a partir del complejo de Edipo. ¿Por qué? Porque permite instituir el orden de preferencias y de tabúes que anudan y trenzan a través de las generaciones el hilo de los linajes. Obviamente esto lo podemos ver muy interesantemente porque justamente estamos trabajando los hilos, los anudamientos y las trenzas, pero está en función y campo de la palabra también en el apartado 2, la página 277 en los escritos en francés, donde dice que el orden de preferencias y tabúes que anudan y trenzan a través de las generaciones el hilo de los linajes, es decir, cómo se va dando la historia humana, qué gusta, qué no, cuáles son las preferencias, qué se rechaza, todo esto que se piensa como subjetivo, como incluso a veces ni siquiera subjetivo, como si fuera algo medio genético, como que nos gusta las manzanas porque nos dan alimento. Ese tipo de cosas que se piensa que la preferencia y el tabú, lo que nos gusta y lo que no, estuvieran dadas por ejemplo, la genética o como si fuera algo muy individual de nosotros, Lacan dice que no, que viene anudado y trenzado a través de las generaciones. Y que la manera que nosotros tenemos para leer eso es el complejo de Edipo. Entonces ya tenemos que ir pensando que el complejo de Edipo no se refiere a cómo una persona se relaciona con, digamos, su papá y su mamá, sino cómo a través de las generaciones se va transmitiendo algo. La realidad que la experiencia analítica digamos, ordena, se hace a través del complejo de Edipo, y justamente porque permite ver cómo los gustos, ¿sí? La causa, las preferencias, por qué hago una cosa, por qué no, por qué me gusta que me toquen en la oreja, por qué me gusta las mujeres con pelo negro, no tiene que ver con algo individual, no tiene que ver con algo genético, no tiene que ver con algo de mis tripas, no tiene que ver algo con mi biología, sino que tiene que ver con el orden de preferencias y tabúes que anudan y trenzan a través de las generaciones el hilo de los linajes. Es decir, que se trata de una estructura lógica, aquello que trata el psicoanálisis. Sin embargo, está el problema de que se puede pensar que efectivamente se trata de una sucesión, es decir, que el padre le da algo al hijo, pero al padre le dio eso, algo, ese algo su padre también, es decir, es algo solo transmisible a través del padre. Entonces, el padre se lo da al hijo porque se lo dio su padre, porque se lo dio su padre, porque se lo dio su padre, al infinito. Entonces eso obviamente crea un problema, que sería también el problema por el primer psicoanalista. No sé si se han puesto a pensar las personas que, es decir, frecuentemente se piensa que para devenir psicoanalista hay que haber atravesado un psicoanálisis primero. Si esto se toma como un postulado, como un axioma, que siempre es verdad, ¿sí? Es necesario pasar por un análisis para devenir psicoanalista, tenemos el problema entonces por el primer psicoanalista. ¿Cómo devino el primer psicoanalista? Pongámosle un nombre al primer psicoanalista, yo lo voy a llamar Freud, no creo que haya mucha objeción, pero si lo hubiera, cámbiale el nombre, no importa. Lo que estamos digamos, cuestionando es el lugar del primer psicoanalista. ¿Cómo devino el primer psicoanalista? Si es necesario que para que haya un psicoanalista anterior. ¿Sí entienden? Es decir, si estamos postulando que para todos los casos es necesario que es decir, que un psicoanalista solo puede devenir psicoanalista a partir de un análisis con otra persona, entonces, ¿cómo va a haber devenido el primer psicoanalista si no hubiera ningún psicoanalista anterior con el que él se pudo haber hecho el análisis? Muchas veces esto se resuelve con el caso de Freud diciendo que fue Fliess, pero Fliess fue alguien con quien él compartió cartas. Y aún así, si está bien, compartió toda su teoría, pero si eso, o sea, de haber sido eso así, entonces Fliess también tuvo que haber sido analista. ¿Sí?
ya ahí se vuelve una contradicción. Entonces Freud no hubiera sido el primer psicoanalista, sino que el primer psicoanalista hubiera sido Fliess. Y después nos tuviéramos que preguntar también por Fliess. Entonces, ¿cómo devino Fliess psicoanalista? ¿Con quién se analizó él para que pudiera haber analizado a otra persona? Todo este problema de la sucesión la encuentra Freud al pensar, digamos, esta falla en la subjetividad que habíamos establecido anteriormente. Es decir, si bien hay una realidad objetiva, una realidad estable, a la cual cada uno accede fallidamente, entonces está el problema de la realidad estable. ¿Sí? Freud plantea esto como que cada uno es fallido por algo anterior, ¿sí? Donde está todo el tema del tramo y el complejo de Edipo pensado como el padre, que como que el niño estando muy feliz con la madre, como si fuera el paraíso, y después el padre viene y le dice, no, no te toques, no puedes estar con tu madre, etc. Causa una especie de trauma y a partir de eso, entonces ya uno es fallido. Si se pregunta entonces de dónde vino eso, ¿sí? Se llega entonces al padre mítico de la horda, ¿sí? Que lo que Lacan le critica a Freud ahí es que establece un mito de origen. El padre mítico de la horda sería el padre primero, ¿sí? Que no se tiene que someter a esta regla, que es otra manera en la cual muchas veces se resuelve el problema del primer psicoanalista diciendo que bueno, Freud era excepcional y bueno, solo él es excepcional. Que obviamente hace que la regla esa no consista. Este mito de origen, que lo podemos criticar desde el punto de vista del primer psicoanalista, Lacan lo critica en el punto de la antropología esta que arma Freud, del padre de los padres, el orangután y últimamente Dios. Es decir, alguien que no estuvo sometido a la ley y que a partir de su muerte, a partir de su asesinato, todo el mundo empieza a estar fallido. Entonces se establece la ley a partir, es decir, antes, primero hubo algo, por eso lo llama orangután, como hombre primitivo, o hombroide, por decirlo así, humanoide, anterior a la ley y cuya muerte funda la ley. Es decir, con este mito de origen, Freud logra resolver el establecimiento de la ley. Sin embargo, eso implica algo extraordinario respecto de la ley. El complejo de Edipo postula una función que aplica para todos, salvo para uno, que es el fundador. Entonces, esta es la relación muy problemática que se hace entre lo individual y lo universal al momento de armar una sucesión, que es lo que Freud pretende hacer con el complejo de Edipo. Es decir, que todos somos fallidos por algo, por una falla que nos transmiten con anterioridad, que solo se puede transmitir con anterioridad si esa persona estaba fallida también. Es decir, el hijo es fallido porque el padre era fallido, porque el padre del padre era fallido, porque el padre del padre del padre era fallido, etc. Pero eso implica que hay un problema con el origen que Freud intenta resolver a partir del orangután y a partir del el padre de la horda. Orangután es la manera que Lacan llama al padre de la horda, donde se vuelve problemático al postular esa excepción, ¿sí? Como que, sí, está muy bien, todos tienen que cumplir con esta ley, bueno, pero este no. Entonces tenemos esto como un gran problema, que es justamente el problema del Santón. El problema de lo extralingüístico y lo lingüístico. Es decir, de los elementos que son como son duros, que no se están sometidos a ninguna ley, y aquellos elementos legales. Legales tanto en el sentido de la ley como en el sentido de
que se ajustan o que están limitados por lo legal. En el Santón hay un elemento absoluto, alrededor de lo cual está todo lo otro, ¿sí? Es el padre de la horda, es el orangután, es Dios. Pero también es el complejo de Edipo, como toda esa armadura, que habilita, ¿sí? Ese tipo de pensamiento. Es la realidad psíquica lo que habilita eso. Es el pensar la nominación como autoridad, como algo excepcional que permite nombrar algo y separarlo de los otros. Es pensarlo también como dar nombre a aquella realidad estable. Entonces, todo esto, todas estas, digamos, sistemas, tienen una cierta estructura que es la que Lacan intenta establecer como el enlace browniano de 4, donde lo más importante es que el Santón, como elemento extralingüístico, como elemento diferente, excepcional, que permite nominar con una autoridad, que es lo que reúne a todo lo otro, que hace, eso hace a la gente sufrir, ¿sí? Acuérdense de todo el sufrir por tener un alma. Todo este tipo de organización hace que haya toda esta organización hace que haya un tipo especial de sufrimiento, que es el sufrir por tener un alma, el sufrimiento contemporáneo, que justamente el psicoanálisis va a estar llamado, va a estar encargado de responder. Lo interesante que hace Lacan con el caso freudiano, esto véanlo como un epílogo, lo interesante que hace Lacan con el caso freudiano es que lo reivindica. No sé si se han topado con psicoanalistas que se la pasan bardeando a Freud, que se la pasan diciendo Freud no, Freud no, Freud no, Freud no. Y después cuando ustedes van a Lacan ven que hay muchísimo de Freud, que habla todo el tiempo de él. No es que se trate de no leer a Freud, sino que Lacan, a mi consideración, lo que hace es un tratamiento constante del caso freudiano. Entonces, en este caso particular, o en esta instancia particular del caso freudiano, en cuanto al complejo de Edipo, Lacan lo que va a proponer es que, bien, Freud la pifió, digamos, se equivocó, estableciendo esta línea sucesiva que hizo que él hiciera un mito de origen. Pero al mismo tiempo, de ahí se puede sacar algo, ¿sí? Como cuando viene un paciente y habla muchísimo, 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 y uno va, lo más probable es que la primera esta no pase, ni la segunda ni la tercera, pero bueno, de repente uno escucha, por ahí va la cosa, y lo saca y dice, por aquí podemos cambiar completamente el caso y hacer una resignificación. Estos momentos de revelación de verdad dentro del análisis se dan a partir de esto, de este aislamiento, y decir, por acá, ¿qué pasa? El por acá, ¿qué pasa? Esa vía que Lacan reivindica dentro de Freud, es que Freud dice que el padre del complejo de Edipo está muerto. Es decir, que no es alguien que pueda dictar la ley sin someterse a ella. Es alguien que incluso ya está sometido a la ley, porque ya está muerto, ¿sí? Vemos que la ley de la vida, por pensarlo así, de la muerte, ya la padeció. Entonces, tenemos que no se trata de un elemento excepcional, de un elemento absoluto, como omnipotente, que es el que es, como si fuera algo, como esta entidad metafísica a la cual casi que nadie tuviera acceso, pero que organiza todo, que está en el centro. Lacan dice, sí, Freud tenía eso, pero al mismo tiempo dice que eso ahí está muerto. Es decir, que ya también está sometido a la legalidad. En verdad lo podemos ver, digamos, un poco más atrás, tiene los dos, ¿sí? Pero Lacan está proponiendo que se debe un poco, o sea, que la lectura del mito de origen, del aquello absoluto, de
el alma, de la relación de todos los individuos que hacen un universal, que esa lectura se puede cambiar, se le puede hacer un tratamiento. Ese tratamiento él lo hace a partir de contemplar el complejo de Edipo teniendo un padre muerto. En otros escritos, en L'Etourdi, Lacan, de páginas 458-459, se pregunta, ¿qué es un padre? Y se responde, es el padre muerto, responde Freud, pero nadie lo escucha. Y por aquello que Lacan retoma ahí bajo el jefe del nombre del padre. Lacan acá está planteando justamente esto, que Freud dice que el padre es el padre muerto, pero nadie le ha dado bola hasta que Lacan lo retomó y lo llamó nombre del padre. Comiquísimo, porque además después los lacanianos lo retomaron y volvieron a ser el padre vivo. Pero bueno, entonces en el complejo de Edipo no se trata de cualquier padre, sino un padre muerto. Y esto no estaba siendo leído en Freud, así que Lacan dice, bueno, yo voy a tomar esto que Freud dijo, no sé cuántas veces lo habrá dicho, no sé cuál de los dos habrá tenido más peso en su teoría, pero Lacan dice, bueno, para interpretar, para tratar la teoría freudiana, tenemos que irnos por acá, por el padre muerto. Yo esto lo voy a tomar como nombre del padre. Entonces, el nombre del padre sería un significante esencial, ¿sí? Esto está en el seminario 5, en la clase 8 de enero de 1958. Entonces, Lacan lo que vamos a ver es que él dice, bueno, está bien, Freud tiene este santón. Freud tiene este problema donde todo fallido gira alrededor de algo absoluto. Pero también hay que ver que él lo propone como fallido. Hay que saber dónde leer en Freud para poder ver cómo el mismo complejo de Edipo permite ser leído no como teniendo un elemento extralingüístico, como un elemento absoluto, como pudiera ser el alma, como que llevaría al sufrir por tener un alma, a crear un dios, a tener una metafísica. El complejo de Edipo pudiera tener esa lectura, pero de lo que se trataría en el análisis sería que la lectura del complejo de Edipo donde el padre está muerto, donde aún es ese elemento esencial, donde ese elemento nuclear, central, no es absoluto, sino que es un significante, que también está sometido a la ley, que es un significante, o sea, que es un elemento, digamos, banal, común, pero que tiene una posición excepcional también. Sin embargo, no se trata de una materialidad excepcional, ni de que el elemento sea excepcional en sí, sino que el lugar que ubica, la posición que ubica, lo hace unir los otros redondeles, hace que el lenguaje sea uno, sin a su vez ser uno él, sin a su vez proponerse como absoluto, como un todo, sin estar por fuera de toda esta legalidad que se está armando. Si bien habría una manera de verlo, ¿sí?, que sería el enlace browniano de 4, donde lo extralingüístico funda, es absoluto, está en el medio, alrededor de lo cual se pone todo lo otro, habría otra manera de verlo, que sería el enlace Borromeo, donde el elemento esencial, donde el padre estuviera muerto, donde el padre estuviera a sí mismo sometido a la ley. Esto básicamente es lo que yo voy a proponer, que es la clínica psicoanalítica. Entonces podemos ver cómo el enlace browniano de 4, teniendo este santón, luego el enlace browniano de 4, teniendo este santón, se corresponde al inicio del análisis, precisa ser tratado. Y a través de un tratamiento que sería un tratamiento dentro de la legalidad, dentro de la lógica, dentro del lenguaje, que implicaría la reubicación
de aquel elemento absoluto, aquel elemento excepcional, aquel elemento de autoridad, aquel elemento esencial, su reubicación en ese momento, estando extralingüístico, que pase a ser lingüístico, que pase a estar contemplado dentro de la estructura del lenguaje, dentro de la estructura lógica. Bueno, espero sus comentarios.